Muy bien, tenemos entonces en pantalla los adverbios. Los adverbios se clasifican según la circunstancia que van a expresar o bien sea el uso que nosotros le demos según la necesidad de poderlo desarrollar en una oración. Entonces acá nos dice, vamos a encontrar adverbios que son de lugar, de tiempo, de modo. Tenemos también de cantidad, afirmación, negación o duda. Estos son los usos que nosotros podemos encontrar dentro de los adverbios. Entonces, claramente dice, cuando es de lugar, nos va a mencionar, ¿verdad? Una zona, un sitio, aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo. Cuando va a ser de tiempo, pues nos va a presentar, ¿verdad? Una modalidad, ahora, luego, después, pronto, tarde. De modo, cuando establecemos una situación bien, mal, deprisa, despacio, según la necesidad, vuelvo a repetir que nosotros tengamos de poder emplearlo dentro de una expresión, dentro de un texto, dentro de una oración como tal. También tenemos, ¿verdad? En este caso, podríamos encontrar de cantidad, mucho, poco, bastante, menos, etcétera. De afirmación, definitivamente cuando nosotros estamos hablando de afirmación es reafirmar, ¿verdad? Como tal, asegurar, sí, también, claro, justo, ¿verdad? En negación, no, tampoco, jamás, nunca. Ahí estamos diciendo definitivamente no. Y en duda, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Deja no claro, no hay una negación, no hay una afirmación. Entonces, quizá, tal vez, acaso, posiblemente, a eso se refiere. En este cuadrito que se puede observar en pantalla, pues nos lo clasifica nuevamente, ¿verdad? De forma llamativa. Lugar, duda, negación, cantidad, afirmación, tiempo, modo, entre otros que nosotros podemos encontrar. Muy bien, esos entonces son los adjetivos. Nosotros regularmente siempre vamos a emplear adjetivos para podernos expresar. La diferencia que tenemos en un momento determinado es que ya nuestro vocabulario, nuestro lenguaje es un lenguaje de metacognición. Es un lenguaje tan elevado que usted ya no se detiene en una conversación a determinar, ¿verdad? Estoy hablando con adjetivos de lugar. Baje y en la mesa que está ahí puede observar un teléfono, puede traerlo, puede ir despacio. O sea, yo no voy a decir, y estoy utilizando distintos adverbios, ¿verdad? Si nosotros estamos comunicando una información y a eso ya la persona que me está escuchando ya está entendiendo la información que estamos dando. Entonces, acá nosotros solo estamos haciendo un recordatorio, ¿verdad? De los sustantivos. Y esto, vuelvo a repetir, lo utilizamos cuando estamos con una persona, no sé, comiendo, platicando, nos estamos desplazando de un lugar a otro, etcétera. A eso se refiere. Pero el fin primordial es que nosotros queremos conocer la derivación de las palabras, que pueden ser en verbos o adverbios. Y aquí dice, a partir de la derivación podemos crear verbos y adverbios. En este artículo se explica cómo hacerlo para facilitar a la persona el localizar la categoría según el vocabulario, según la expresión utilizada, qué elementos estamos utilizando nosotros como tal. Tenemos entonces, dice, derivación verbal, es decir, son aquellas derivaciones que surgen utilizando verbos. Y en este caso podemos utilizarlo desde dos formas, utilizando prefijos y utilizando sufijos. Y nosotros claramente conocemos estos dos elementos. Prefijos, palabra que va al inicio de acompañando a un lexema. Y el lexema en este caso, como es una derivación verbal, va a ser un verbo como tal. Y aquí lo podemos identificar. El segundo nos dice que son palabras derivadas con sufijos. Y el sufijo nosotros sabemos que es aquella palabra que acompaña después del lexema. Y en este caso, como estamos, vuelvo a repetir, hablando de derivación verbal, pues va a ser un verbo como tal. Muy bien. Veamos entonces el ejemplo que nos presenta. Si nosotros dijéramos en un momento determinado recoger, nosotros sabemos que es una acción, pero entonces
viene del verbo coger. Usted coge un objeto, es decir, lo toma, lo agarra, lo sujeta, lo levanta, lo está cogiendo como tal. Pero como le estamos agregando una derivación con un prefijo, entonces decimos recoger. Podríamos decir en un momento de, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Agregar el verbo componer, ¿verdad? Y agregarle el des. Entonces ahí sería descomponer. Ya estamos haciendo una derivación verbal. En los sufijos, nosotros sabemos entonces que el sufijo es aquella palabra que se va a añadir al verbo, pero que va a ir a la parte final como tal. Entonces acá por eso nosotros llamamos derivación verbal. Puede ir con prefijo o puede ir con sufijo como tal. Dentro de estas, de los sufijos, vamos a encontrar que pueden ser sufijos, derivaciones con sufijos verbales denominales o con verbos de adjetivales, porque vamos a llamarlo así. Presten atención. Como nosotros dijimos entonces, ¿verdad? Que va a ser acompañado por un sufijo el verbo y va a ser denominal. En este caso decimos, son los verbos formados a partir de un sustantivo. ¿Por qué situación? Porque es un sustantivo que vamos a convertirlo en una acción. Entonces, por ejemplo, florecer. Tenemos que el eczema, la raíz sería flor y flor es un sustantivo. Pero cuando yo digo florecer, ya estamos convirtiéndolo en una acción. Entonces ya es una derivación. ¿Y qué fue lo que le agregué? La palabra ser. Entonces acá florecer, ya este sufijo que nosotros agregamos convierte en un verbo derivado de nominal. Ahora, ¿por qué vamos a llamarle también denominal? Porque la acción no la recae, ¿verdad?, sobre el mismo sujeto, sino está recayendo en otro sujeto como tal. Muy bien, este es el primero. El segundo serían los verbos de adjetivales, como su nombre lo indica. De un adjetivo pasa a ser un verbo. Entonces vamos a encontrar el adjetivo palidecer, de pálido, ¿verdad? Como tal. Pero en este caso le vamos a agregar la palabra o el sufijo ser nuevamente y entonces dice palidecer. Y aquí esta palabra viene del adjetivo pálido. Entonces aquí ya cambió porque ya está generando una acción, ¿verdad? Palidecer, palideció, dependiendo de cómo nosotros lo vamos a exponer. Tenemos verbos de verbales. Entonces acá dice que tenemos un verbo, pero que se forma también de otro verbo. Por ejemplo, canturrear. Canturrear proviene de la palabra cantar y nosotros le agregamos el urrear. Y entonces ahí ya estamos diciendo que está canturreando. En este caso, esta expresión se emplea más que todo, ¿verdad? Para cuando eh, el loro o el perico está cantando como tal, a eso se refiere. Vuelvo a repetir. Dijimos entonces que la derivación verbal puede surgir de sufijos y de prefijos. Prefijos cuando va en la palabra del prefijo acompañando a un lexema, que el lexema como tal un verbo. Sufijos cuando pueden ser sustantivos trasladados a acciones y agregando, ¿verdad? Lo que es el sufijo, un adjetivo agregando un sufijo que va a desarrollar, ¿verdad? Una acción de palidecer y los de verbales cuando tenemos un verbo con otro verbo como tal. A eso se refiere. Entonces, en este caso, nosotros hemos podido observar que puede estar establecido un adjetivo, un sustantivo, un propio verbo para poderlo desarrollar. Aquí podemos encontrar, entonces, por ejemplo, tenemos el sustantivo nación y le agregamos la palabra al y dice nacional. Tenemos un adjetivo y le agregamos el sufijo izar y decimos nacionalizar. Y ahí ya la cambiamos. Entonces, a eso se refiere lo que nosotros estamos hablando de derivación como tal. Dentro de la derivación, fácilmente recordemos nosotros, ¿verdad? Las palabras parasintéticas, aquellas que están compuestas por
Un prefijo, un lexema y un sufijo, es decir, tiene los dos elementos, ¿verdad? Y aquí es muy fácil poderlo reconocer. Entonces tiene un prefijo y un sufijo. Ensombrecer. En sería entonces el prefijo de sombra, sombra, la raíz o el lexema, y es ser, que sería el sufijo, ensombrecer. Tenemos otro ejemplo, anochecer. A, prefijo, noche, ¿verdad? Entonces, noche sería de noche, el lexema o la raíz, y es ser, que es como tal el sufijo, anochecer. Y vamos a encontrar muchos otros más. Entonces, a esto nosotros le llamamos palabras parasintéticas o palabras para síntesis como tal. Este es el fin primordial que nosotros encontramos de la derivación de verbos y adverbios como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema? ¿Todo bien, licenciada? Señor. Todo bien, señor. Excelente, gracias por responder. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a un pequeño ejercicio que tenemos acá, en donde ustedes van a realizar, ¿verdad? Dice con la palabra bastantear, van a buscar su significado, luego van a explicar cómo está formado y luego van a desarrollar lo que aquí nos pide como tal. Eso es todo. Les decía, no es nada complicado, fuera de lo común, porque nosotros manejamos claramente qué son los adverbios, qué son los verbos. Recordemos que los verbos son todas las acciones presentadas en infinitivo, terminadas en ar, er, ir. Por ejemplo, caminar, sonreír, distribuir, escribir, saltar, correr, etcétera. Esas son las acciones, y los adverbios sabemos nosotros que pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, etcétera. Y lo único que estamos haciendo es que los estamos generando una derivación si agregamos un prefijo, un sufijo y dependiendo qué elemento nosotros estemos abordando. Así que por favor, vamos a trasladar la información a nuestro cuaderno y luego vamos a desarrollar el ejercicio que aparece en el documento como tal. Si no hay ninguna duda, les invito a que aprovechemos el tiempo para dejar desarrollado nuestro tema, nuestro ejercicio y subir la tarea. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda? No, señor. Excelente, muchas gracias. Señor, el ejercicio siempre lo hacemos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, por favor, para no hacer doble tarea, solamente en el cuaderno.